de una forma más segura en la que les evite estos hechos delictivos que han tenido durante los últimos días. Parte de las denuncias ciudadanas que se dan a diario en nuestra Guatemala, reportamos Edgar Ramírez y Mónica Obando. Excelente, Mónica, te agradecemos muchísimo esta información. Más adelante regresamos contigo para ver qué está sucediendo en las calles. Julio de León también está observando el amanecer de nuestra Guatemala, el comportamiento de los guatemaltecos en las calles, y nos cuenta. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Claro que nosotros seguimos aquí en las calles, viendo cómo se encuentra la situación vehicular para poderles contar a ustedes todo lo que sucede. Y es que una de las cosas que vale la pena mencionar es esta fuerte neblina que se encuentra en distintos puntos de la ciudad e incluso en algunos otros, como zona 16, se encuentra una cierta lluvia, así que mucha precaución en manejar por esos puntos. Es lo primero que tengo que decirle. Luego le pido que vea esta... Bueno, que vea esta vista, no un tanto redundante, pero bueno, que tenga esta vista, que usted pueda apreciar esta vista. Los 4 carriles desde el área de Misco hacia el Boulevard Liberación. Mucha precaución, por favor, porque tenemos ya fuertes congestionamientos en distintos puntos de la ciudad. Se los voy a ir mencionando y hablamos de un tránsito lento que se maneja en ambos sentidos de la calzada Aguilar Batres a la altura del anillo periférico. Tenemos también en el Boulevard San Cristóbal hacia Las Charcas un tránsito pues bastante lento, y es que la cola de vehículos viene desde la tercera calle y esto también afecta la salida de lugares como la vía deportiva y el cruce a Las Granjas hacia el mismo Boulevard San Cristóbal. Así que todo lo que va aledaño a este mismo bulevar le recomendamos tenga mucha precaución, ya que se encuentra con una fuerte carga vehicular. También el tránsito es lento en la salida de la Brigada, al igual que en el Boulevard El Naranjo. ¿Sabía usted que un bus chocó el bordillo que divide 2 carriles en la salida del bulevar, precisamente frente al nuevo centro comercial, y en donde hay una grúa trabajando para poder movilizar el bus que afecta también la salida del bulevar Minervas y la carretera nueva? Ahí podemos ver una ambulancia que también está pasando. Interesante ver también cómo es necesario darle vía a estos servidores públicos que seguramente van a tener una emergencia que cualquiera de nosotros podría tener en cualquier momento. Así que, bueno, si usted lo puede ver por ahí, ahí teníamos el paso de una ambulancia aquí sobre la misma calzada Roosevelt. Bien, es la información que tenemos para ustedes y les repito, por favor, mucha precaución en la salida del Boulevard El Naranjo entonces, con este mismo hecho de tránsito que afectó a todos los usuarios y todas las salidas de las colonias que van hacia el Boulevard El Naranjo, y justamente es al final del bulevar donde este bus quedó empotrado contra un bordillo y que ya se está trabajando para retirarlo, pero eso involucra también a obstaculizar otros carriles. ¿Le parece si vemos la frase de este día? A ver, la ponemos en pantalla de una vez. Esta la dijo Ralph Waldo Emerson. Algo súper interesante y se dice en una sola línea: obtenemos la fuerza que superamos. Es decir, una vez lo hayamos superado, esa fuerza ya es nuestra. Es increíble, ¿no? Esos obstáculos que nosotros podemos tener en la vida y que una vez los pasamos, ya eso es una fuerza que queda en nosotros. Si usted lo ha vivido, usted lo va a saber. Y ahora, si le toca que vivir con uno de esos obstáculos, pues no se preocupe, de lo que va a quedar seguramente, aparte de la experiencia, es la misma fuerza. Así que bien, es la frase que tenemos para esta mañana, y no se preocupe porque más adelante seguiremos ampliando más información desde las calles. Volvemos al set. Bueno, estamos ya aquí en los estudios. Gracias, Julio, por toda esta información que nos estás dando desde las calles. Hoy hablando entonces del tema del Zika en nuestra Guatemala, la alerta que, bueno, perciben las autoridades en cuanto a lo que está ocurriendo. Se reportan más de 2.600 casos, o posibles casos, hay que decirlo así, y también algunos ya confirmados. Para precisar este tema, para precisar las cifras y hablar de la alerta, de las posibles consecuencias y más bien empezar a tomar precauciones, tenemos en nuestros estudios a la doctora Nancy Sandoval, es infectóloga del Hospital Roosevelt. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos dirigirnos a la población para comentar un poco de lo que está sucediendo a nivel internacional y en la región y localmente en Guatemala. ¿En qué momento viene el Zika a invadir a tanto país en nuestra región, por ejemplo? ¿En qué momento ingresa? Y en Guatemala, claro, ¿cómo es que están aumentando esas cifras? Sí, a ver, en Guatemala no es un ingreso reciente. De hecho, en los últimos 3 años hemos visto ingresar a Guatemala desde África, desde casos de
de chikungunya, ¿sí? Justo cuando hacía el revuelo del ébola, no sé si recuerda, sí, recuerdo. que de hecho chikungunya pasó un poco a segundo plano porque todos nos fuimos a la alarma del ébola. Y justo después, a finales del año del año 2015, que se empezó a hablar de casos que estaban sucediendo de Zika. En cuanto al Zika, pues la verdad es que no había tenido tanto revuelo porque todos consideraban y era una sensación de que la enfermedad era muy leve. De hecho, solo se presentan el 80% de pacientes con clínica, es decir, 1 de cada 4 presentará síntomas, el resto es probable que no se entere que lo esté sucediendo. Tal vez el revuelo sucede cuando en Brasil empiezan a documentar casos el año pasado, ¿verdad? Y empiezan ellos a decir en mayo que están encontrando una aumento en los casos de los niños que están naciendo con microcefalia, es decir, que su cabeza se está desarrollando en menor medida. Y esto relacionado al Zika, ¿se ha comprobado de que sí es un efecto secundario, digamos, de esta enfermedad? A ver, con el Zika estamos aprendiendo mucho de cómo ir dando recomendaciones. De hecho, siempre cuando hablamos de Zika, la comunidad científica, si usted se fija, siempre dicen al día de hoy lo que tenemos, porque este virus nos está enseñando muchas cosas. Día a día. Día a día, porque estamos detectando cosas que al inicio no podíamos aseverar. Prueba de ello es cómo se ha venido desarrollando la transmisión a través de líquidos o fluidos de transmisión sexual, que en un inicio no estaban vistos. Ahora, ¿cómo me preguntaba? Bueno, no, hablemos entonces de los pormenores, ahora que menciona esto de la transmisión sexual, hablemos entonces, como usted menciona, de lo que se conoce hoy en día en cuanto al Zika, de todos esos detalles que quizá hace 1 o 2 meses no conocíamos o quizá no eran certeros. Cuéntenos entonces puntualmente el Zika, ¿cómo se transmite? ¿Qué síntomas provoca? Bien, el Zika es una infección que se produce por un flavivirus que es muy parecido al del dengue, al de la fiebre amarilla, al del virus del Nilo. A ver, entonces, esta infección, usted me preguntaba antes de iniciar, ¿cómo diferencio chikungunya, dengue, Claro, del y el Zika? Clínicamente, es decir, con las manifestaciones clínicas no es tan sencillo, ¿sí? Porque todas pueden dar fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. A lo mejor el chikungunya, como su mismo nombre lo dice, encorva a la persona, pero Zika, lo que hemos notado más es que más de la mitad de los casos presenta conjuntivitis, es decir, una eritema o enrojecimiento de los ojos suele ser no purulenta, es decir, no da secreción, pero sí los pacientes incluso pueden presentar inflamaciones importantes de ello. ¿Se transmite a través de un mosquito? Sí, es una enfermedad transmitida por vectores, al igual que el dengue. No olvidemos nunca el dengue, porque en Guatemala sí puede producir choque y muerte, ¿verdad? Se transmite, tengo la infección, tengo 5 días con el virus en la sangre, el zancudo viene, me pica, se lleva el virus, estamos acá, le pica a usted tiene un periodo de incubación que puede ser 7 días y luego será uno de los 4 que presenta los síntomas o igual puede ser uno del resto que no lo presenta. Claro. Durante esos días que no lo presenta y tiene el virus y un zancudo le pica, ese zancudo se puede llevar el virus. Hablemos entonces de la transmisión a través de fluidos sexuales. Usted lo menciona, o sea, ¿ya se está comprobando que sí es posible eso? Sí, se ha documentado, sobre todo, no son muchos casos, no son más de 3 a 4 casos los que están documentados, pero sí nos ha alertado, de hecho la CDC en su página, que yo siempre le recomiendo a los pacientes, que a veces nos dicen, doctora, es que yo leí en el internet, pero en el internet a veces hay mucha información. Yo siempre les digo que pueden revisar la página del CDC en español para paciente, tienen una información con un lenguaje muy adecuado, a veces no son los términos que nosotros nos gusta hablar a los médicos, que a veces el paciente nos hace cara de sí y no nos entiende. Claro. Aquí está muy al lenguaje, hay dibujos y aquí nos explica un poco cuáles son las formas. La más común es zancudo, pero puede haber una transmisión de un paciente sintomático varón a través de fluidos y se ha encontrado, incluso se habla hasta 6 semanas, ¿verdad?, de ello. Con la leche, que es otra cosa que nos pregunta la madre, doctora, ¿y qué pasa con la leche materna? Transmisión como tal no está documentada, pero al día de hoy sí se ha encontrado que podría haber una virus en esta leche, ¿verdad? En Guatemala, entonces, hemos escuchado las cifras, más de 2.600 casos, 2.610 casos o posibles casos. ¿Cuántos casos han sido realmente confirmados en Guatemala? Sí, a ver, hay que tomar en cuenta los tiempos del Ministerio de Salud y los tiempos que ellos toman, porque ellos en Guatemala solo tenemos un Laboratorio Nacional de Salud,
que carga con la presión de todo, todos los hospitales y las de los clínicas. millones de habitantes que somos y de toda la red nacional. Entonces, ellos tienen un protocolo que se acerca mucho, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos en el Roosevelt, por ejemplo, y es hacer las pruebas que al día de hoy son PCR. La gente nos pregunta qué es esto de PCR, porque a veces nos dice, mire, yo tengo la enfermedad, fui al doctor y me dijo que no, porque me sacó exámenes de sangre y no salieron positivos. Es importante saber cuántos días de enfermedad tiene la paciente para ver qué prueba le voy a hacer. Porque los anticuerpos, mis defensas contra esa infección, no van a estar presentes antes de los 5 a 7 días. Y si yo lo que hago es una prueba de anticuerpos, que hoy en día para Zika no existen kits comercializados avalados, entonces le va a salir negativo. Claro. Nosotros lo que intentamos buscar es un pedacito del virus, que es una forma de PCR que nosotros le hablamos. Perfecto, entonces de estos casos que usted menciona, o PCRs, ¿Sí? Posibles casos, hablamos de más de 2,000 y confirmados. Confirmados, estaba leyendo hoy justamente en una página de un periódico que decían que tenían 160 embarazadas con Zika y de los cuales más de 60 niños, 62 creo, habían nacido y ellos tenían un reporte que no había microcefalia. Aún así, hace unos días sí sale un reporte en cuanto a un caso de microcefalia en el Roosevelt y 2 casos, me parece, de Guillain-Barré. Sí, a ver, esto es interesante porque nosotros podemos acceder a las páginas de reporte nacional y podemos ver cómo a nivel Centroamérica tenemos casos. Honduras, El Salvador está reportando casos de microcefalia asociada. Usted me preguntaba al inicio qué relación tiene entre la microcefalia. Sí, está desde marzo y mayo de este año. Ya ha habido artículos en revistas importantes que han determinado presencia de virus incluso en el líquido cefalorraquídeo y en tejidos cerebrales de niños homortinatos que han tenido las madres Zika. El pequeño del Roosevelt está confirmado que es por El pequeño Zika. del Roosevelt lo hemos confirmado y es un niño que ha nacido con Zika, microcefalia asociada. También el del Guillain-Barré, el paciente mayor. Y eso es importante porque uno, cuando empezábamos a escuchar del Zika, decíamos, bueno, hay que proteger a las mujeres embarazadas porque el riesgo podría estar para el bebé a la hora quizá de nacer, pero después se descubre que el Guillain-Barré también está asociado. ¿Qué es el Guillain-Barré? Porque se conoce muy poco de esto, y a quién puede afectar más. El Guillain-Barré es una enfermedad que la tenemos instaurada en Guatemala porque es muy común en los países en vías de desarrollo asociado a infecciones. No es algo nuevo, es algo que lo hemos ido viendo desde que somos estudiantes. Claro. Lo que sí está descrito es que más o menos 1 o 2 terceras partes de las personas que presentan este síndrome lo ha desencadenado o ha venido precedido de una infección gastrointestinal o viral. Entonces, esto es